Hola, hola, buenos días. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente en este podcast, lleno de voces, experiencias y aprendizajes. En el capítulo de hoy vamos a escuchar las voces de la escuela. Es por ello que hemos decidido preguntarle a personas del diario común, padres, madres, profesionales y estudiantes de diversas áreas académicas, respecto a sus experiencias educativas, aquellas materias que les gustaban, aquellas que no, y también saber el porqué. Y si tienen alguna idea de qué es esto del DUA, si tienen alguna idea y si les suena a algo que ya conozcan. A mí me gustaban todas las materias y la sigla Dios nos une para aprender. La materia que más me gustaba era ciencias naturales, y cuando escucho la sigla DUA quiere decir dos. Bueno, la materia que más me gustaba en el colegio era ciencias sociales, porque siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención el tema de los países, las regiones, la geografía, todo lo relacionado al planeta. La materia que menos me gustaba eran las matemáticas. Siento que por sus métodos, los métodos que se utilizaban, cómo se aplicaba, lo veía siempre complejo. No era pues algo imposible, pero sí con un poco más de dificultad. Y la palabra DUA la asocio como a las siglas de algún proceso asociado a la educación. Hola, buenas tardes. La materia que más me gustaba era historia. Me gustaba mucho aprender sobre los antepasados, sobre guerras, civilizaciones, etc. La que menos me gustaba era matemáticas, porque yo siempre he sido, pues, entre comillas, mala para la matemática. No me gustaba esto de quebrados y todas esas cosillas, no me gustaba. Y la DUA, no sé si me equivoco, pero la DUA creo que es algo sobre enseñanza, nuevos métodos de enseñanza o algo así. La materia que más me gustaba en el colegio era matemáticas. Pues en un principio en primaria no podía con ella, pero luego pues dos docentes que realmente mediante su didáctica y todo pues hicieron que fuera una materia que me agradara y la empecé a entender y me gustaba demasiado. Y una de las que menos me gustaba era educación física, porque pues, debido a mi rendimiento físico siempre se me dificultaba mucho, entonces sufría mucho en la clase, pero pues ya era algo más de término físico que pues por el docente. DUA responde a lo que es diseño universal de aprendizaje. Es un modelo que le permite al docente hacer adaptaciones curriculares para atender las necesidades educativas de los estudiantes en el aula, sin importar si el estudiante cuenta con una discapacidad o no. Acá se habla solamente pues de si un estudiante no habla un idioma, tiene dificultades con alguna materia, ya sea por temas curriculares, emocionales, físicos. Entonces se llegan a hacer estas adaptaciones pues para que todos los estudiantes accedan a la educación en forma igual. Pues responde mucho al tema de la educación inclusiva que se ha implementado pues en los últimos años en Colombia. Las materias que más me gustaban eran matemáticas, ciencias naturales, química, y las que menos me gustaban pues sociales porque era de mucha lectura, algunas cosas que eran como muy complejas, sobre todo la historia del Imperio Bizantino. Eso era muy aburridor y no gustaba mucho. Y en cuanto al DUA, bueno, tengo entendido que está relacionado con la diversidad en la forma en que los estudiantes aprenden, cómo los niños y las niñas pueden aprender o obtener los conocimientos de diversas maneras. Son múltiples los testimonios que encontramos según las experiencias de las personas. Claramente, todos han vivido en entornos educativos diferentes y lo recuerdan de una manera única y diferente.
pero vamos a entenderlos, vamos a reflexionar un poco esos testimonios. Es por ello que hemos invitado al día de hoy a nuestra querida licenciada en Educación Especial, Liz Sierra, para que pueda ayudarnos a entenderlos, a reflexionar un poco respecto a estos testimonios. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá acompañándolos, escuchando a todos los oyentes de este podcast tan bonito. Me generan muchísimas reflexiones porque es verdad el tiempo en el que los maestros les enseñaron a utilizar una metodología totalmente diferente, por eso las concepciones que nos brindan frente a la parte educativa, por eso esos gustos, desagrados del mismo, porque esto influye del contexto en el que ese niño creció, en el que el estudiante estaba en esa aula, con qué metodología, cómo le enseñaba ese maestro. Y esa formación que también tuvo el maestro influyó en sus estudiantes para que le cogieran interés, agrado a esa asignatura o por el contrario, rechazara todo el tema relacionado a las matemáticas, a sociales, educación física, como nos lo comentan. El tema de la cultura y las costumbres también influye en cada uno de nosotros, como la concepción de lo malo. No, soy malo para matemáticas, soy mala para tal área. Son concepciones que lamentablemente como maestros a veces, igual en este momento se siguen replicando, pero a veces tampoco es en un área en específica o asignatura, sino en una habilidad. No es que yo para hablar no cuento con la habilidad, soy malo, no me desenvuelvo bien en ese medio, por lo cual aquí lo vamos a ver también en esta concepción también al final que nos dicen del DUA, que nos hablan de que sí, es una educación, un aprendizaje, nos basa en ese diseño universal del aprendizaje porque aquí se genera una apuesta a la disminución de las barreras que se presentan en ese entorno, a que los estudiantes pasaron en ese momento, en esa etapa en específica, que se enfrentaron desde su cotidianidad. Por eso, este DUA lo que intenta es mejorar y optimizar la enseñanza y el aprendizaje, no solo de las personas con discapacidad, sino de todos. Porque este plan nos está diciendo, el DUA genera un plan, que acá lo que intenta es generar el tema de la igualdad de oportunidades para aprender, que todos aprendan de una misma forma. Esto teniendo en cuenta de que el niño puede aprender, todos los niños pueden aprender el mismo tema. Lo que necesitamos cambiar como maestros, como docentes, es la metodología que estamos utilizando. Probablemente la misma metodología tradicional en este momento no nos sirva, o con esta población con la que estamos trabajando no nos va a servir. Necesitamos algo más visual, dinámico, activo, que los niños puedan aprender a través incluso de las experiencias o los ambientes. Por eso es que el DUA plantea un plan para que podamos entender cómo aprenden nuestros niños, cuáles son esos objetivos en el proceso de enseñanza, qué métodos, materiales, incluso qué opciones de evaluación tenemos, porque no solo hay una, sino tenemos diversidad de evaluaciones, que no son solo la escrita, tenemos la parte verbal, desde la parte corporal, tenemos muchas metodologías ahorita, en la actualidad, con la cual el maestro se puede basar para poder aportar a estos procesos. Perfecto, Liz, muchísimas gracias por este análisis y por esta interpretación de lo que sería a grandes rasgos el diseño universal para el aprendizaje. Sin embargo, yo quiero preguntarte, ¿tú podrías compartirnos tal vez alguna definición más concreta de lo que vendría siendo este DUA para que todos nuestros escuchas puedan tener una idea concisa, un concepto claro respecto a lo que hace referencia este diseño universal del aprendizaje? Sí, Andrés, claro que sí. Bueno, entonces el diseño universal para el aprendizaje es un marco para mejorar y optimizar la enseñanza y el aprendizaje para todas las personas. Aquí se basan sobre los conocimientos científicos, sobre cómo las personas aprenden. Proporciona un plan para la creación de objetivos de enseñanza, métodos, materiales y evaluaciones que funcionan para todos. Es un conjunto de principios para el desarrollo del currículo que le dan a todas las personas la igualdad de oportunidades para aprender. Hemos escuchado un análisis respecto a este diseño universal por parte de Liz y una interpretación a estas historias de vida. Sin embargo, como cada tema teórico en el mundo, pues no se limita a una definición
tiene una estructura, en este caso, unos principios. Para poder entender esos principios, vamos a escuchar a nuestra siguiente invitada. Laura Beltrán también es una licenciada en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional y ella nos hablará un poco respecto a estos principios, cuántos son o en qué consisten. Hola Andrés, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, un saludo muy especial a todos los oyentes de este podcast. En cuanto al DUA, claro, el DUA tiene 3 principios base que son las múltiples formas de representar la información, múltiples formas de expresar la información y las múltiples formas de implicación. Vamos a hablar de cada una de ellas un poco más desglosado, no me voy a extender tampoco mucho, pero sí a dar como un contexto, no tanto desde lo teórico, sino ya desde todas estas situaciones prácticas que se ven en el escenario educativo, en el aula de clases, en el ser docente y el ser estudiante. El primer principio, que son las múltiples formas de representación de la información, quiero contarles a nuestros queridos maestros que no es necesario en este momento que cambien toda esa forma de enseñar ni de saturar el escenario de clase ya físico de decoraciones, de estímulos. Sabemos que las estimulaciones son buenas, pero también una sobreestimulación puede afectar el proceso educativo de los estudiantes. Solo necesitamos es reconocer esas características y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, cómo aprenden, si tienen aprendizaje kinestésico, auditivo, visual, etc. Una vez ya realizado este proceso de análisis, de reconocimiento de nuestros estudiantes, es donde empezamos a hacer ese proceso de saber cómo vamos también a presentar esta información. Claramente no todo el tiempo vamos a saturar al estudiante enviándole solo información visual si el estudiante aprende por vía visual, sino que vamos a alternar todos estos procesos teniendo en cuenta que este es su principal foco de atención, el tema de los estímulos visuales. Asimismo, pues no es necesario que nos matemos la cabeza pensando qué necesita en cuanto a material el estudiante, porque pues siempre nos vamos como a pensar en el material más elaborado, que nos lleva también pues a unos costos altos, y pues si bien estos materiales son buenos, son adecuados, pues podemos recurrir a otro tipo de materiales sin necesidad de que sean como tan costosos. Podemos implementar material con reciclaje, otro tipo de cosas que están dentro del aula de clase y que pues no sabemos ver como un material adecuado o pertinente. También cuando pues no sé, los profes que son ágiles con la tecnología y demás pueden hacer uso de estas diferentes formas que tiene la tecnología, ¿no? Páginas educativas, videos, podcasts, programas, entre otros. Y pues claramente la exploración con el medio, que es una de las cosas más importantes para cualquier proceso. Nuestro segundo principio son las múltiples formas de expresar la información. Ya venimos de comprender, de identificar y de reconocer esas diferentes formas en las que aprenden los estudiantes. Ahora debemos pensarnos en el cómo ellos las expresan, o pensarnos desde esa representación que hacen de su proceso de aprendizaje, porque no es lógico que nos tomemos el tiempo de presentar la información desde diferentes formas que permitan un diálogo y aprendizaje, pero no les permitamos dar a conocer lo aprendido desde sus gustos y habilidades. Por ello, las evaluaciones deben ser flexibles, dinámicas, permitiendo así que los estudiantes utilicen sus habilidades artísticas, escriturales, orales, corporales, para dar a conocer sus conocimientos. Y finalmente, pues en nuestro tercer principio, que son las múltiples formas de implicación, aquí ya hemos hecho el proceso de dialogar sobre cómo enseñar, cómo podemos evaluar lo aprendido, pero en este punto lo importante que nos queda es lograr que los estudiantes mantengan un rol activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se resume en convertir el aula en un espacio seguro donde los estudiantes puedan dar su opinión, establecer metas y ser autónomos de sus procesos. Todo esto mediado por el docente. El docente siempre hace ese proceso de mediación. ¿Quién más que impartir e imponer un tema se da la oportunidad de construir un aprendizaje con sus estudiantes? ¿Sabes, Laura? Algo
que concluyo después de toda esta charla y todo lo que hemos escuchado es que la mayoría de docentes que aman y dignifican su profesión aplican en sus clases el diseño universal sin saber que lo hacen. Lo único que hace falta es que reconozcan sus prácticas y le pongan un nombre. Recuerden que la base del proceso de enseñanza y aprendizaje es ser más, no el hacer. Queridos escuchas, ese es el momento de finalizar este episodio del podcast en donde hemos escuchado una cantidad de historias diferentes y análisis según profesionales en el área. Esperamos que les haya gustado y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós.